Me llamo Elizabeth y soy la fundadora de Pusfuturear, una plataforma o entidad, aún no tenemos una definición de qué es la organización, que nos dedicamos a generar y compartir conocimiento, proyectos y herramientas para que otras personas y organizaciones puedan colaborar en que vayan mejores futuros dentro de lo que cabe, ¿vale? Entonces, un poco lo que hoy vamos a hacer es una dinámica para primero quitar algunas concepciones con las que normalmente venimos sobre el futuro, para luego poder reaprender otras maneras de pensar un poco más creativas y flexibles. Ya veréis por qué esto se da y por qué se ha pensado un poco esta dinámica. También advertir que sois prácticamente casi de los primeros que vais a probar toda la dinámica entera, así que en cualquier momento, si hay alguna duda, algo no lo explico bien, pensad que esto es una dinámica, me podéis parar, me podéis decir, es que lo que me acabas de decir no lo he entendido en absoluto, y vamos a ir desarrollando. El objetivo final a nivel de material va a ser que vais a desarrollar en grupos unos escenarios de futuro, ¿vale? Todo esto va a servir para asentar un poco las bases de lo que luego es se conoce últimamente más en inglés Strategic Foresight, pero a veces se conoce como perspectiva o como estudios de futuro. Es simplemente una manera de empezar a estimular el músculo del futuro, que le llamo yo, que son una serie de talentos que tenemos la gran mayoría de humanos para proyectar e imaginar el futuro y luego planificar y poder desarrollar realidades. Y para eso ahora os voy a pedir que os pongáis de pie y vamos a hacer un ejercicio. Vale. Aunque la sala es pequeña, vamos a hacer lo que se pueda. Os vais a imaginar que en medio de esta sala hay un eje en el donde este extremo es el futuro será mejor que el presente, y que ese extremo de allí el futuro será, pero súper peor que el presente de ahora. Lo que os voy a pedir es que os coloquéis a lo largo de lo que vosotros individualmente consideréis. Es decir, no hace falta, a lo mejor no creéis que va a ser extremadamente chungo y a lo mejor os ponéis como un poco más adelante. Y digamos que la mitad está por aquí, ¿vale? Así que os voy pidiendo que os vais poniendo aquí mejor y allí peor. ¿El peor dónde está? ¿A dónde estás tú? Pues venga, aquí. Hola. Vale. Estupendo. Muy bien. Ahora tenemos un problema, que esto es súper estrechito, pero vamos a ser muy imaginativos y podemos considerar que el futuro puede ser mejor o peor, pero también existe otra variable, que es podemos considerar que desde la acción individual o colectiva se puede cambiar o no de ninguna manera se puede cambiar. Entonces, a vuestra izquierda será que no se puede cambiar en absoluto y a vuestra derecha será que sí que se puede cambiar por completo a través de la acción. Bueno, me acabáis de motivar un montón. Vale. Como veis, estáis muy repartidos, lo cual estoy alucinando. Normalmente se tiene tendencia más a estar como más hacia el fondo, del plan, el futuro es chunguísimo, pero me mola un montón porque así vamos a estar hoy preparadas para pensar el futuro de otras maneras. Vale, estupendo. Yo lo que os preguntaría ahora es, no sé, por ejemplo, ¿alguien se anima a explicarme cómo entiende el futuro un poco más desde este movimiento que habéis hecho? Bueno, digamos, no sé cómo explicarlo, pero digamos que el futuro siempre vamos avanzando. Aunque parezca, digamos, que en ciertas cosas estamos peor, la realidad nos dice que no, que estamos mejor. Por eso un poco aquí.
Los del fondo que veis que el futuro va a ser mega chungo, ¿cómo entendéis el futuro? Bueno, yo mega chungo no, estoy un poco en medio. Estás en medio. ¿Y cómo lo ves? Veo la posibilidad abierta, por eso me pongo en medio, ¿no? O sea, veo que existe la posibilidad. O sea, hay una tendencia, creo que negativa por un lado, pero hay unas posibilidades abiertas que pueden ser muy positivas. Esa es la conclusión. Y los que estáis más al fondo, que entiendo que sois los que veis el futuro súper negro. Ah, vale, ¿verdad que no? Vale, el tema es que el fondo es si percibís que el futuro va a ser peor que el presente, y esta parte de aquí es el extremo opuesto si creéis que el futuro va a ser mejor. Y hay puntos intermedios. Yo creo que hay una cuestión de las expectativas que tenemos y esta percepción está muy relacionada a esto. Pues si miramos las tecnologías, el avance, como comentabas, es una cuestión de punto de vista. Si nos comparamos lo que está pasando ahora con lo que pasaba antes, estamos mejor. Pero también creo que pensamos, a lo mejor, la gente que tiene una perspectiva un poco más negativa, es porque a lo mejor tiene una expectativa muy alta, como de plan coches voladores y todo eso. O sea, creo que hay, no sé, eso que define de cierta manera. Vale, yo pienso que irá fluctuando como toda la historia, habrá momentos más oscuros y momentos que estaremos mejor, pero pienso que al final tiraremos un poco hacia mejor respecto a como estábamos antes. Vale, ahora os voy a pedir que os sentéis a donde estabais o donde os parezca mejor y os voy a poner un poco en situación teórica. Voy a intentar situaros ideas que suelen ser populares o mainstream, para decirlo de alguna manera, sobre el futuro, y que al menos desde la perspectiva, desde hace como varias décadas, suele estar como obsoletas muchas de las ideas que pululan por el mainstream, ¿vale? Y la idea es un poco comenzar a ver que pueden haber otras formas de entender el futuro, que algunas no están muy alejadas de lo que comentabais, y esta parte de se puede actuar desde lo colectivo o individual para cambiar, va bastante por ahí también la cosa, ¿vale? Normalmente el futuro es un conjunto o amasijo, es decir, tal como lo vemos desde nuestra posición del presente y de cualquier momento de la historia, el futuro es algo que no está, si lo tuviéramos que definir, siempre se suele definir, ¿no?, como es algo que nunca se ha alcanzado, pero que está por venir. No sé, es muy abstracto, pero a la vez es muy terrenal, porque todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que puede ser el futuro. Pero a su vez está compuesto por imágenes, por narrativas y unas estructuras de pensamiento que nos las enseñan normalmente desde pequeños a través de la cultura. Y esto da forma al final de lo que concebimos. Imágenes. Muchas de ellas son súper populares, he buscado algunas muy recientes. Son películas. Las de dos de arriba y las dos de abajo son como más comerciales. Por ejemplo, coches en su diversidad, voladores, autónomos o que se conducen a sí mismos. Los robots. Ahora tenemos una versión más moderna que son intangibles, ¿no? Los bots y las inteligencias artificiales que supuestamente alcanzarán la inteligencia humana y la superarán. Ciudades, superciudades cada vez más sofisticadas, ya sea en su versión de rascacielos imposibles a lo Star Wars, por ejemplo, o llenas de sensores que te permiten tener supuestamente una vida más cómoda. Todas estas imágenes son como iconos que se repiten incluso en historias, por ejemplo, cuando vemos series, Black Mirror, en cierto modo actúan con estas imágenes. Son familiares en cierto modo, aunque las proyectamos hacia el futuro, son comunes además con todos y forman parte de nuestra cultura. Por narrativas o historias entendemos, pues eso, unos relatos que compartimos también culturalmente. Hay dos grandes grupos ahora mismo, en 2018, desde hace un par de décadas. Una es la pesimista, que está muy on the air. Ambas conviven.
En la pesimista hay la vertiente de el mundo va a estallar de alguna manera u otra. En los años 50 era que iban a haber guerra mundial, entonces ahí iba a haber un intercambio de misiles nucleares. Hoy en día es el cambio climático, entonces es toda una narrativa de estamos viviendo o vamos hacia un apocalipsis y luego vendrá una escena postapocalíptica. O si no, tenemos la vertiente distópica, ¿no? De sociedades que son igual o más chungas que la que vivimos ahora, con gobiernos más autoritarios. Y luego, por el otro lado, tenemos un relato que es aparentemente más utópico o positivo, que sobre todo está dominado por una corriente que se llama transhumanismo, que trabaja con una serie de ideas sobre el aumento de las capacidades humanas mediante la tecnología o la ciencia, como la ingeniería, o que las propias inteligencias artificiales son como una especie de posthumanos en el sentido de que tendrán características humanas que incluso nos superarán. Y es un escenario, y esto lo vemos desde los medios, por ejemplo, noticias de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. A fulanito o menganito se ha puesto un implante para sentir los terremotos de no sé dónde. Esto cada vez lo estamos viendo más y responde también a una serie de relatos que ya llevan un tiempo proyectándose. Y finalmente, la estructura mental dominante, precedida por la circular, ¿no? De entender que la historia y el tiempo evolucionan en forma de círculos, ¿no? Ahora volvemos al autoritario, luego volvemos a la democracia, pero el más usual es la lineal, ¿no? Una idea de que o bien el destino preexiste porque hay una entidad o divina, por ejemplo Dios, o una entidad cósmica inteligente que ha hecho que el universo sea de una manera, y que el camino inescapable sí o sí es el progreso. Esto es algo que está muy asentado en nuestro ADN cultural y nos lo transmiten desde pequeñas. El progreso es natural y nos lo transmiten así, que se puede ver supuestamente la evolución de los animales. Y por ejemplo el transhumanismo lo que dice es que nosotros con la ciencia y la tecnología tenemos que continuar evolucionando. Aquí esto es un ejemplo de la escala de la singularidad, que es esta línea temporal de cómo se lo imaginan, por ejemplo, transhumanistas o gente del mundo de Silicon Valley, ¿no? Dentro de varios años seguiremos evolucionando un tipo de tecnologías cada vez más sofisticadas y de ciencia tendremos más conocimientos para poder alcanzar un nirvana o algún horizonte por el estilo. Y hay otra narrativa sobre el tiempo, pero también tiene que ver con la sociedad, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, Tina, que no tiene que ver nada con Tina Turner. Es esta señora, que está así como grafiteada o ilustrada, es Margaret Thatcher, y ella subió al poder justo cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando. Digamos que la Unión Soviética, con todos sus aspectos super negativos, representaba un tipo de sociedad alternativo y distinto al capitalismo. Cuando se fue cayendo y luego el muro de Berlín cayó y se desmembró toda la Unión Soviética, Margaret Thatcher, Nixon y luego los que los precedieron dijeron que del capitalismo no hay alternativa. Y en cierto modo, muchas imágenes y narrativas del futuro trabajan en eso. No hay ninguna alternativa al modelo de sociedad en el que estamos ahora. Sin importar nuestra ideología, esto es un hecho. Es decir, siempre lo repite, no hay alternativa. Ya sea que veamos que todo va hacia lo chungo, desde el punto de vista de que el capitalismo o la sociedad o la tecnología tal como va a hacer que todo explote por los aires metafóricamente o realmente, o el camino utópico también es mediante este propio modelo y sistema social y estructural, ¿vale? Hasta aquí más o menos ¿lo explico bien? Ahora llega un poco desmontar lo que os he explicado hasta ahora. Muchas de estas imágenes, robots, coches voladores, tienen un siglo de antigüedad. Unas más, otras menos. Los robots tienen más, incluso. Los robots, por ejemplo, están precedidos por la idea del autómata. Estos son imágenes históricas reales. La de arriba es de los años 30, esta es de los años 20, y la de abajo es de 1890 de Jean-Marc Cotet. Todas estas imágenes de aumentar las capacidades humanas con wearables,
los robots, casas domotizadas o ciudades domotizadas llenas de sensores. Los viajes espaciales tienen un siglo de antigüedad. Se remontan a cuando la sociedad de la revolución industrial fue consolidándose y fue proyectando sus deseos y anhelos, lo que entendían como era ideal para el futuro, lo fueron volcando en forma de historias, con datos o sin datos, apoyado o no, pero fueron apoyándolo en forma de imágenes que luego las hemos ido repitiendo. Y aunque nos parecen hoy en día aún novedosas, y evidentemente no las vemos así, las vemos como unas slides atrás, con la estética actual, siguen siendo de hace un siglo o incluso un poco más. Responden a las realidades y necesidades de esa época. Hay algunas imágenes que son más contemporáneas, como la idea del posthumano, que es un poco más complejo cuando te vas metiendo, pero muchas son de esa época. Necesitamos cosas nuevas. Las estructuras mentales, cuando hablaba de lo lineal, es otra cosa que nos limita. Cuando trabajamos solamente con la idea de progreso, vemos que solo podemos avanzar o retroceder para luego volver a avanzar más. Pero no necesariamente ha ido así siempre la historia. Lo digo porque soy historiadora y me tocó papearme incluso de culturas que no vienen ni son la grecorromana ni las europeas. La historia no siempre se ha basado en el progreso. El progreso es una idea muy moderna. Si queréis, en otro momento os puedo pasar un artículo muy chulo en inglés que explica mucho mejor que yo y más ampliado. Desde hace, no un siglo, pero 50 años o más seguro, en la física el tiempo no se concibe de manera lineal. El tiempo se concibe como horizontes de posibilidades y probabilidades. Y en prospectiva, o estudios de futuros, que es lo que yo más toco, trabajamos con la idea de conos. O sea, cada vez que aparece un gurú tecnológico y dice el futuro en singular es así, 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 malamente. Ahí puede ser alguien que sepa, pero te está vendiendo su narrativa, lo que le interesa que veas. En cambio, nosotros lo vemos así. Luego os explicaré un poquito más porque además nos servirá para pensar un poco más. El futuro no existe, no está prescrito, y esto no es una mala noticia. Normalmente cuando hablamos de Jules Verne lo vemos como alguien que predijo. Esta palabra de predecir está como también muy arraigada, como si podrías tirar las cartas y ver todo el futuro y chato, vas a tener una vida súper genial dentro de un mes. Los astros de cada línea no funcionan así. Se dice, por ejemplo, que Jules Verne predijo la invención del submarino, entre otras cosas, en la obra de 20.000 leguas de submarino. Lo escribió, si no mal recuerdo, en el 1868 o 69 se publicó. Pero lo que no tanta gente sabe es que era un nerd de leer revistas científicas, también tecnológicas, de las innovaciones que había, estaba muy puesto. Y seguramente ya se había enterado que 10 años antes un catalán llamado Narcís Monturiol había fletado con éxito el Ictineo II. El que hay en el Museo Marítimo es una reproducción del primero. Ya funcionó, no iba eléctrico, luego vino Peral 10 años después de esta obra y sí que le reguló con lo eléctrico. Pero que Jules Verne en realidad generaba historias y fue tan buenísimo a nivel como storyteller, como narrador y es uno de los grandes referentes de la literatura universal que estimulaba nuestra imaginación y la sigue estimulando. Seguramente no habría sido lo mismo si no hubiera escrito el de la Terre à la Lune. No sé si habríamos llegado, por ejemplo, a la Luna hace ya casi 50 años. Inspira muchísimas cosas, igual que hay otros escritores, cineastas, por ejemplo, ahora hay esta exposición en el CCB de Stanley Kubrick, que hay, entre otras piezas, pues cosas de 2001, Odisea en el espacio, que es la estética sigue influenciando muchísimo en cómo hacemos la tecnología a nivel estético. Hay un señor prospectivista que es muy conocido por los que estamos en el campo, pero de muchísimo fuera, que se llama Jim Dator, tiene un nombre bastante peculiar, hizo una especie de leyes, que ni él decía son leyes físicas, sino son como principios, y una de ellas es: el futuro no puede ser predicho porque no existe. Y como decía, las narrativas son importantes. Evidentemente, cuando hablamos del futuro,
las fuerzas, las tendencias que vemos desde hace un tiempo y las que están ahí en bullicio ahora mismo son importantes porque acaban configurando lo que será mañana, ¿no? Es decir, si ahora hay, por ejemplo, mucha inversión en inteligencia artificial o en coches autónomos y además se está comenzando a regular, es un futuro probable de que acaben estando ahí. Una cosa no quita la otra. Otra cosa es que también ha habido unas fuerzas de empezar a estimular, lo que decía, a través de la narrativa, de historias de cómo configuramos nuestra imaginación, porque nosotros tenemos un freno. Es que no somos capaces de imaginar aquello que no conocemos. Y si miramos todas las obras, siempre la creatividad se basa en lo precedente, en cosas que hemos experimentado, hemos visto nuestras referencias culturales individuales. Siempre ha de haber un precedente y, por ejemplo, el caso más extremo podría ser Lovecraft, no sé si lo situáis, de Cthulhu. Últimamente se utiliza mucho como ejemplo de las ideas extremas y de la idea de los agentes de otras dimensiones que son tan inimaginables que, por ejemplo, si leéis algún relato de Lovecraft, no siempre te acaba describiendo los monstruos o entes que vienen de otras dimensiones o del espacio con pelos y señales. Te los describe de una manera muy sutil, como en plan la película Alien, la primera de Alien, que solo ves las sombras. Y ahora pasamos a cómo, ya que he hecho un poco de destrucción de ideas o lo he intentado, antes de pasar, no sé si tenéis alguna duda. ¿Sí? O lo he hecho fatal o lo he hecho bien. Vale. Ahora volvemos al cono. Estamos muy obsesionados con los conos, en los que estamos dando conos. Vale, pues un poco os explico de qué va cada uno muy sucintamente, para que más o menos os sintáis. Por un lado tenemos los futuros probables, que es lo que os decía. Hay mucha inversión en inteligencia artificial, hay regulación que la va a permitir, la va a acotar un poco, y esto hace pues, que en 1 o 5 años veamos cada vez más pues, cómo va entrando en nuestras vidas, más de lo que ya está en realidad. Luego tenemos los escenarios plausibles, que no necesariamente son tan probables, pero que nos parecen como coherentes. Tú vas mirando lo que está pasando y dices, ah, sí. Hay una plausibilis en latín que quiere decir algo que es aplaudible. Y los deseables no necesariamente son probables, o sí, pero hay un colectivo humano, sea una organización, sea un país, sea un grupo minoritario, que desea ese futuro, que lo entiende como utópico. ¿Vale? Y esto hace que pongas energías en hacerlo posible. Los transhumanistas, hace 50, 60 años cuando surgieron, los tachaban de locos y de frikis que hablaban de ciencia ficción y hoy han acabado transformando a través de gestión de la política y de los recursos y de influenciar, han hecho que se vaya convirtiendo en bastante realidad algunas de las cosas que dicen. Y luego tenemos los futuros posibles, que incluyen los probables, pero también los que son menos improbables. Pueden ser un poco locos, incluso en algunas ocasiones. ¿Vale? El problema de los futuros probables es que normalmente nos gustan los datos para sostener, ¿no? Hay un 80% de probabilidad pues, de que el 75% de la población pierda el trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Hay un 70% de que dentro de 30 años llevemos implantes biónicos en el brazo. Pero el problema es que los cisnes negros están al orden del día. Un cisne negro es un evento no calculado y que además tiene un efecto súper disruptivo. Y un ejemplo que se utiliza mucho son los movimientos del 15M, el movimiento Occupy y el de la primavera árabe, que más o menos son familiares entre sí. Se veían las causas, pero nadie se imaginaba que iba a pasar aquellas manifestaciones, aquellas asambleas y que iban a influenciar y han cambiado nuestra percepción de cómo debe ser la política, de cómo debe ser la democracia. No, quizá todo el mundo ha recibido esa percepción, pero hubo un cambio bastante más drástico de lo que parece. Eso es un cisne negro. Y los cisnes negros, en un mundo cada vez más caótico, con
complejo y contradictorio como el que estamos hoy en día, lo de sociedad líquida, a lo mejor os suena de Bauman, los cines negros son cada vez más habituales. Por tanto, fiarse solamente de patrones ya estudiados y que generan los resultados de probabilística, necesitamos herramientas también creativas. Perdón, no sé si he entendido bien lo de los cines negros. Sí. Te digo y tú me corriges, por favor. Entiendo que es como que hay probabilidades, pero en cierto punto de la historia sucede algo que cambia todo eso, ¿o cómo va? Sí, son cosas que no puedes predecir, es decir, que no puedes pronosticar ni podías calcular. Es decir, tú ves las cosas, las fuerzas, las tendencias, cómo van, y dices, pues viendo lo que ha pasado anteriormente y viendo un poco cómo es la sociedad y cómo actúa desde la sociología, esto no va a pasar. Pero cuando pasa, es el plan, voy a usar algo muy llano, what the fuck. La expresión esta de what the fuck es esto. Y hace que cuando sucede, te desmonta, es muy disruptivo, te rompe esquemas, introduce de golpe una idea que era improbable que se extendiera si no hubiera sido por eso, por ejemplo. Hay muchos más, y hay un libro que es de Nassim Taleb que explica con mucha más extensión que son los cines negros. Pero el problema es que cada vez es más impredecible. Y por eso si miráis, por ejemplo, el World Economic Forum, que son los principales que hablan de las probabilidades de que la inteligencia artificial se implante, cada año están variando los porcentajes y las probabilidades, porque no tienen en realidad ni idea, pero como trabajan en el fondo para las empresas, tienen que enseñarlo con porcentajes y números. ¿Vale? Y esta es una de la segunda ley de Dayton. Es súper básica. Cualquier idea sobre el futuro, para que sea útil, debe parecer ridícula. Hoy en día el presente nos parece obvio porque lo estamos viviendo. Hace 10 años, si hubiéramos somos más o menos jóvenes aquí, pero al menos nuestros padres, si se hubieran intentado imaginar cómo estaríamos ahora, por ejemplo, tan enganchados a los móviles, a las cosas que podemos hacer con un simple smartphone, que en realidad es una computadora, a lo mejor te habrían dicho esto como mucho dentro de 20 años, pero no se lo habrían imaginado. Cualquier idea de futuro para que sea útil, para poder estar preparados, ha de parecer ridícula. En un mundo tan complejo, no podemos seguir tirando solamente de un único escenario. Y además, es otro problema. Nos dirigimos allí como simples espectadores. Como escuchamos a alguien que tenía autoridad, un referente, nos dice, el futuro es así. Ah, ok, pues, jolín, es el tío, el fulanito este que trabaja en Google o que trabaja en no sé dónde. Pues me lo creo, será así, porque habrá hecho sus estudios y sabe de lo que habla. Pero eso es solamente un relato, es un escenario. Y tenemos que ir tomando las herramientas porque estamos en un momento muy crítico. Hay otras maneras de pensar el futuro, que ya se están dando. Por ejemplo, hay toda una corriente que se llama los afrofuturismos, que se expresan sobre todo desde la música, más que en la literatura, que también hay literatura muy chula. O en el mundo del diseño. El afrofuturismo es como desde la perspectiva y cultura africana, desde sus paradigmas, reelaboran, además con una mirada descolonial, cómo serían sus futuros. Un ejemplo super mainstream, ¿habéis visto la Pantera Negra? Black Panther. Wakanda. Wakanda es súper afrofuturista. Y además no es distópico, es súper utópico, además, pero no es tampoco hiper perfecto. Cuando anda por las calles parece una ciudad africana, pero que está bien, está sana. Janelle Monáe es un ejemplo más famoso, es una cantante actual, es una de las más desconocidas del mundo del jazz. Hay discos, el de Miles Davis, la portada es un pasote. Luego hay el Gulf Futurism, que le llaman el futurismo del Golfo, sobre todo de la zona de Kuwait, Dubai, toda la zona árabe. Están imaginando desde paradigmas un poco distópicos, pero no necesariamente cómo sería el futuro. Hay casos como más conocidos que es Fatima Al-Qadiri, que es una compositora y DJ bastante famosa, actual de Sona, etc. O desde una perspectiva posthumanista, esto es Cronenberg Existence, que imaginaba una tecnología orgánica que se conectaba con cordones umbilicales. Es un tipo de tecnología alien para nosotros, no es familiar.
imaginarlo a alguien es una herramienta creativa muy interesante. O por ejemplo desde la perspectiva feminista. Imaginar futuros con una perspectiva más igualitaria donde el género no importe. Ahí está la obra de Ursula K. Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad. También podemos concebir el futuro no género que encaja en utopía o distopía, que Black Mirror es everywhere, que genera un shock, estás ahí, oh Dios mío, es verdad, qué horrible el móvil, pero de ahí no pasas, es un poco rollo Naomi Klein que, oh Dios mío, qué horrible es la sociedad, y te quedas ahí. No te genera unas ganas de cambiar, de a qué vamos a ponernos, porque no hay mapas de qué queremos como sociedad, a dónde queremos ir. Por eso, de nuevo, es importante reactivar imaginarios que sean alternativos. Y por eso se propone esta palabra que es de Kevin Kelly, pero se está adoptando cada vez más, que es protopía, entender los futuros como prototipos. Los escenarios ahí entran y tienen un papel muy importante. Un ejemplo muy claro, no sé si fuisteis a una exposición de hace casi 2 años en el CCB, era todo un apartamento imaginario del año 2035 en Londres, y y había cosas como súper familiares y otros objetos que eran como muy extraños si tuvieran que ser hoy en día. Esto era una obra de diseño especulativo, todo el apartamento. Y yo os propongo que hay menos de Future is Now, porque el futuro siempre estará en el futuro, y más de Future is Wow, vamos a sorprender. Pues vamos a hacer el ejercicio. Lo que os voy a pedir es que volvemos a levantarnos y vamos a hacer